¿Crees que los gigantes alguna vez existieron realmente en la Tierra? Más que simples leyendas antiguas o viejos cuentos, la verdad es que los científicos han encontrado muchos rastros extraños que sugieren que los gigantes eran reales. Desde huellas enormes y ataúdes de gran tamaño hasta esqueletos de hasta 10 metros de largo, casi 33 pies, una verdad olvidada está siendo lentamente desenterrada. Muchas civilizaciones antiguas describieron una raza de seres altos y poderosos como si alguna vez hubieran caminado entre los humanos. Tal vez se extinguieron o quizás yacen dormidos bajo la tierra esperando ser despertados. Exploremos ahora 7 pruebas que demuestran que los gigantes son reales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros últimos videos. Todo comenzó en una zona de colinas sumergidas en el lago Delavan, Wisconsin, Era a principios del siglo XX, una época en la que los estadounidenses estaban ocupados desarrollando tierras, construyendo nuevos asentamientos y expandiendo líneas ferroviarias. Durante una excavación anual realizada conjuntamente por el Museo Estatal de Wisconsin y el Colegio Beloit, el equipo arqueológico descubrió accidentalmente una fosa común. Pero lo que había dentro fue lo que realmente lo sorprendió. A más de 2 metros bajo tierra, alrededor de 80 pulgadas, había 18 esqueletos humanos con características extremadamente extrañas. Cada uno medía más de 2.7 metros de altura. Algunos casi alcanzaban los 3.5 metros, alrededor de 138 pulgadas. No solo eso, la estructura craneal también era muy inusual, alargada hacia atrás, una frente anormalmente ancha, mandíbulas gruesas y dientes tan grandes como adoquines. Algunos de los dientes incluso tenían 2 hileras, algo casi inexistente en cualquier registro anatómico. Los dedos eran anormalmente largos, con uñas curvas que parecían garras de ave, y los huesos de los brazos y las piernas eran 1,5 veces más grandes que los de los humanos normales. Estas no eran personas con discapacidades, y ciertamente no eran Homo sapiens como nosotros. El 4 de mayo de 1912, el New York Times, uno de los periódicos más reputados de América en ese momento, publicó un artículo titulado «Gigantes encontrados en Wisconsin». En el artículo, el reportero detallaba la excavación y confirmaba que los arqueólogos habían verificado que estos eran restos humanos antiguos significativamente más grandes que los humanos modernos. Los esqueletos no estaban deformados ni enfermos, sino que parecían pertenecer a una especie completamente diferente, más alta que los humanos, pero aún con forma humanoide. No solo el New York Times, sino una serie de periódicos locales de la época, como The Evening Tribune y The St. Paul Globe, también reportaron la noticia. Sin embargo, tras el descubrimiento de estos esqueletos, comenzaron a surgir preguntas. ¿Dónde murieron estos esqueletos? ¿Se estaban escondiendo a propósito para evitar ser descubiertos? Curiosamente, el lugar donde se encontraron estos esqueletos gigantes ya era famoso por tener restos enormes, bastante diferentes de los humanos normales o de los pueblos indígenas. En 1891, científicos del Instituto Smithsoniano descubrieron esqueletos gigantes al excavar una tumba piramidal en la zona de Madison, y curiosamente, eso también fue en Wisconsin. Sin embargo, todos esos esqueletos desaparecieron después. El Smithsoniano dijo que no tenía conocimiento de esos esqueletos ni de ningún otro resto gigante. Sin embargo, hay evidencia en un boletín relacionado que indica que tales esqueletos gigantes se habían encontrado en todo el medio oeste de Estados Unidos durante un período de casi 100 años. Los hallazgos relacionados con este tema fueron registrados específicamente en Minnesota, Ohio, Iowa, Indiana, Kentucky e Illinois. Los teóricos de la conspiración creen que el gobierno de EU está ocultando algo y tiene poco interés en discutir una posible raza de gigantes que pudo haber vivido en América hace siglos. La academia moderna a menudo descarta estos informes, calificándolos de errores de traducción, medidas exageradas o simplemente malentendidos arqueológicos. Sin embargo, muchos investigadores independientes, escritores e historiadores no ortodoxos han intentado seguir las pistas. Muchos de ellos afirman que los 18 esqueletos en Wisconsin no fueron un caso aislado. Desde el incidente de 1912, decenas de descubrimientos similares de esqueletos gigantes han seguido siendo reportados en otros estados como Nevada, Arizona y Tennessee. Y como de costumbre, las cosas que son demasiado difíciles de creer a menudo se etiquetan como hipótesis para ser fácilmente ignoradas.
Si un esqueleto puede ocultarse, un informe puede difuminarse, entonces una huella profundamente incrustada en granito de millones de años sería difícil de falsificar. Y esa es exactamente la razón por la que la huella gigante en Sudáfrica se ha convertido en una obsesión para los arqueólogos tradicionales. Ubicada en las remotas montañas en Pulusi, cerca de la frontera entre Sudáfrica y Suazilandia, esta huella fue descubierta en una roca de granito vertical de más de 3 metros de alto, aproximadamente 10 pies. Lo extraño es que la huella tiene una forma perfecta, con 5 dedos, un arco y un talón, pero a una escala gigantesca. Según las mediciones, la huella mide alrededor de 1.2 metros de largo y casi 40 centímetros de ancho, equivalente al pie de una persona de al menos 7 metros de altura, superando con creces cualquier tamaño corporal humano registrado. Lo destacable es que la huella está incrustada en granito, un tipo de roca que es casi imposible de deformar a menos que se someta a temperaturas extremadamente altas o condiciones geológicas muy específicas. Esta huella gigante no es un descubrimiento reciente, ha sido conocida por la población local durante cientos de años. Sin embargo, solo ganó atención global a principios de los años 2000, cuando el narrador arqueológico Michael Tellinger, un académico sudafricano conocido por sus teorías no convencionales, comenzó a filmarla y compartirla. En un video que se volvió viral en 2012, Tellinger se paró junto a la huella y dijo: "Esto no es obra de la naturaleza. Esta es una prueba irrefutable de la existencia de una antigua especie de gigantes". También afirmó que la huella se encuentra en una capa de roca estimada entre 200 millones y 3.000 millones de años, que data de la era precámbrica, antes de que los humanos modernos existieran. Los geólogos tradicionales a menudo descartan la huella, sugiriendo que es un fenómeno de erosión natural. Sin embargo, esa hipótesis no logra explicar por qué la forma es perfectamente simétrica, con los 5 dedos y un arco profundo en la planta. ¿Por qué hay solo una huella sin señales de arrastre o roca rota? Algunas hipótesis alternativas han sido propuestas por círculos de arqueología marginal. Hasta el día de hoy, el misterio de la huella gigante en Sudáfrica sigue siendo uno de los grandes enigmas, desafiando a los científicos de todo el mundo a encontrar una explicación científica sólida y convincente. A continuación, pasemos a la historia de los gigantes de la Patagonia, la tierra más austral de América del Sur, donde los gigantes alguna vez fueron considerados una realidad incuestionable. La historia comienza en 1502, cuando el explorador Fernando de Magallanes, la primera persona en liderar una circunnavegación del globo, desembarcó en una región fría y desolada en lo que hoy es el sur de Argentina. Ese lugar sería conocido más tarde como la Patagonia. En el diario de Antonio Pigafetta, el historiador que acompañó a Magallanes, se registra una escalofriante descripción. Vimos a un gigante caminando por la orilla. Su cuerpo era el doble de alto que el nuestro, musculoso y con forma humana. Su voz tronaba como una tormenta, y sus pasos hacían temblar el suelo. Pigafetta escribió que la tripulación se acercó, hizo contacto amistoso y logró atraer a 2 gigantes a bordo de su barco. Llamaron a la tierra Terra Patagón, que significa tierra de los pies grandes, de donde se originó el nombre Patagonia. Curiosamente, Magallanes no fue el único que reportó haber encontrado gigantes en la Patagonia. En 1579, el capitán inglés Francis Drake también afirmó haber visto criaturas de casi 3 metros de altura viviendo cerca del estrecho de Magallanes. En 1591, el capitán Anthony Knivet informó que los nativos de la Patagonia medían más de 3 metros de altura y podían levantar una vaca con facilidad. En 1615, una expedición holandesa liderada por Schouten y Lemaire también reportó haber conocido gigantes gentiles a lo largo de la costa sur de Chile. Estos relatos fueron registrados en diarios marítimos oficiales y almacenados en bibliotecas europeas durante siglos. Algunos documentos del siglo XVIII mencionan que barcos una vez transportaron los restos de gigantes patagónicos a Europa, pero nadie sabe qué fue de ellos. El explorador francés Bougainville escribió que vio huesos humanos de más de 3 metros de largo en un pueblo costero de la Patagonia en 1767. Algunos museos en España exhibieron alguna vez fémures gigantescos, pero luego fueron retirados por falta de origen verificable. Hoy en día, los pueblos indígenas de la Patagonia ya no son excepcionalmente altos como se describía en los antiguos registros.
Sin embargo, las leyendas de gigantes, dioses de las montañas que hablaban el lenguaje del viento y podían correr como leopardos por las colinas, aún viven en el folclore mapuche como un recuerdo colectivo desvanecido. ¿Alguna vez has imaginado que enterrado profundamente en la tierra de Rumania, un esqueleto humano de hasta 10 metros de altura estuvo oculto durante miles de años? Los rumores sobre este esqueleto gigante han circulado entre los investigadores durante décadas. Sin embargo, no fue hasta que una expedición se aventuró en una antigua tumba cerca de Dacia que las cosas comenzaron a salir a la luz. La historia comienza en los años 70, cuando un grupo de mineros en la región de Transilvania descubrió una misteriosa tumba antigua en lo profundo del subsuelo. Al principio pensaron que era solo una tumba común. Sin embargo, cuando abrieron la tapa del ataúd, un descubrimiento impactante los dejó aterrados. Un esqueleto gigante de hasta 10 metros de largo yacía dentro del ataúd de piedra. Aunque solo se mencionó brevemente en los círculos arqueológicos, el incidente llamó inmediatamente la atención especial, ya que el esqueleto no podía haber pertenecido a ninguna especie humana conocida. En ese momento, los científicos creían que este gigante había sido enterrado allí intencionalmente. El enorme esqueleto fue enviado posteriormente a Rusia para su examen y análisis. Curiosamente, los restos humanos gigantes desaparecieron sin dejar rastro después. Otro detalle extraño, durante la excavación, al levantar la losa de la tumba se reveló la entrada a una cámara. Esta cámara tenía 4 metros de diámetro y una escalera en espiral que descendía, donde brillaba una suave luz púrpura. Nadie pudo determinar la fuente de esta misteriosa luz púrpura. Impulsado por la curiosidad, un lingüista descendió a la cámara para investigar el origen de la luz, pero nadie más se atrevió a seguirlo. Y desde ese momento, el lingüista nunca más fue visto. Los presentes en el lugar nunca hablaron de nuevo sobre el descubrimiento, ya que se les obligó a firmar acuerdos de confidencialidad. Como resultado, lo que sea que yace bajo la escalera de la cámara sigue siendo un completo misterio. Según algunos registros, los rumanos han encontrado varios otros esqueletos gigantes. Estos incluían grandes esqueletos desenterrados en Skajeni, en las montañas de Buzău. Cuando los lugareños estaban plantando manzanos en la cima de una colina, accidentalmente descubrieron esqueletos humanos de más de 2.4 metros de largo junto a fragmentos de cerámica rota. Desde entonces, los lugareños comenzaron a asociarlos con los legendarios gigantes tártaros. Según la tradición local, se decía que estos gigantes eran los constructores de 2 sistemas de túneles subterráneos ubicados en algún lugar debajo de las montañas Tainita. Además, se han encontrado huesos humanos gigantes en muchas otras áreas de Rumania. Sin embargo, estos restos desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro y no se ha vuelto a saber de ellos en décadas. Charles Byrne, también conocido como el gigante irlandés, nació en 1761 en el condado de Derry, Irlanda. Era un hombre de altura asombrosa, 2.31 metros o 7 pies 5 pulgadas. Byrne se convirtió en una figura muy conocida cuando apareció en ferias y se volvió una atracción especial en exhibiciones bizarras. Sin embargo, la vida de Charles Byrne no fue una historia de fama, sino una de cruel persecución. Durante mucho tiempo, médicos y científicos de la época estaban ansiosos por estudiar su cuerpo tras su muerte para descubrir la causa de su crecimiento anormal. Entre ellos, el más destacado fue John Hunter, un famoso cirujano inglés quien se convirtió en una de las figuras clave en la persecución del cuerpo de Byrne tras su muerte. Hunter, entonces uno de los cirujanos más renombrados de Londres, estaba decidido a obtener el cadáver de Charles Byrne para su investigación. Y lo consiguió después de que Byrne muriera en 1783. Hunter compró el cuerpo a personas cercanas a Byrne. Luego disecó el cuerpo y utilizó sus partes para estudio y documentación médica. Según los estándares de esa época, adquirir y estudiar restos humanos no se consideraba especialmente inusual. Pero para Byrne, la historia fue una profunda tragedia, porque había solicitado explícitamente que su cuerpo no fuera disecado tras su muerte. En sus últimos años, Byrne temía que los médicos tomaran su cuerpo para investigaciones y pidió ser enterrado en secreto para evitar convertirse en un espécimen científico. Incluso pidió ser enterrado en el mar para asegurarse de que sus restos no fueran tomados. Sin embargo, tras su muerte no se respetaron los deseos de Byrne. Su cuerpo fue tomado en secreto por Hunter y utilizado en investigación académica durante años.
En contra de los deseos claramente expresados de Byrne, Hunter exhibió su esqueleto en su colección médica, convirtiendo la trágica vida de un hombre en un oscuro capítulo de la historia científica. El esqueleto de Byrne apareció en la colección de Hunter 4 años después y durante los siguientes 200 años fue exhibido públicamente en el Museo Hunteriano, operado por el Real Colegio de Cirujanos en Londres. El museo ha declarado que consideraría devolver los restos de Byrne a su tierra natal para ser enterrados conforme a los deseos del gigante irlandés. Sin embargo, este plan ha sido retrasado hasta al menos el año 2022. A finales de los años 90, los aldeanos de Skyenny comenzaron a plantar un nuevo huerto de manzanos en una zona montañosa cerca de las montañas Bucegi, un lugar que permanecía en gran parte intacto y sin desarrollar. Al comenzar a cavar para plantar los árboles, sus palas golpearon repentinamente algo duro, como piedra. Al cavar más, descubrieron grandes losas de piedra grabadas con extraños símbolos parecidos a runas. Al principio asumieron que era roca natural, pero al excavar más profundo, descubrieron un cráneo, aunque no era como ningún cráneo humano ordinario. Medía casi 50 centímetros de largo, el doble del tamaño de un cráneo humano adulto. A continuación encontraron fémures de más de 1.5 metros de largo y costillas curvas como las de un elefante. En total, la gente de Skyenny desenterró más de 80 esqueletos, todos con alturas que iban desde los 2.5 hasta casi 4 metros, con estructuras anatómicamente similares a los humanos, pero irracionalmente enormes en escala. Extrañamente, todos los lugareños sabían de ellos, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente del tema. Coincidentemente, Skyenny se encuentra justo al lado de las montañas Bucegi, que desde hace tiempo se rumorea albergan bases subterráneas antiguas y tecnología extraterrestre. Algunos creen que la zona se encuentra dentro de un triángulo energético similar al Triángulo de las Bermudas, donde ocurren anomalías temporales y disturbios magnéticos. Eruditos esotéricos afirman que las montañas Bucegi fueron habitadas alguna vez por una civilización avanzada prehistórica, posiblemente gigantes o una especie humana paralela que evolucionó junto al Homo sapiens. Y las tumbas en Skyenny formaban parte de su sistema de entierro sagrado, restos dejados tras un gran diluvio prehistórico. ¿Por qué se ha ocultado toda evidencia? ¿Por qué no se ha publicado ningún documento arqueológico oficial? Muchas teorías sugieren que los esqueletos fueron llevados a instalaciones de investigación secretas, posiblemente bajo la supervisión de alguna organización internacional. Si aún no crees que los gigantes alguna vez existieron, mira a Baalbek, un antiguo sitio en el este del Líbano, donde enormes bloques de piedra desafían toda explicación. Estamos hablando de piedras que pesan hasta 1.200 toneladas, casi 20 metros de largo, el peso equivalente a más de 200 elefantes africanos combinados. Lo inimaginable es que estas piedras fueron apiladas hace más de 2000 años, en una época en que no existían grúas, excavadoras, ni siquiera ruedas lo suficientemente fuertes. Entonces, ¿quién o qué construyó Baalbek? Construido con piedras que pesan cientos de toneladas, el Templo de Júpiter en el Líbano es uno de los monumentos más impresionantes de la civilización antigua. Erigido sobre una plataforma de piedra de más de 7 metros de altura, casi 23 pies, el Templo de Júpiter en Baalbek, Líbano, es conocido como el complejo de templos romanos más grande jamás descubierto. Hasta el día de hoy, tanto el diseñador original como la fecha exacta de la construcción del templo siguen siendo un misterio. Se cree que la construcción pudo haber comenzado alrededor del año 16 a.C. y estuvo casi terminada hacia el año 60 Days C. El templo mide 88 por 48 metros y está rodeado por no menos de 54 columnas de piedra. Cada columna tiene 20 metros de altura y aproximadamente 2 metros de diámetro. Las vigas horizontales superiores miden 5 metros de alto. Dentro del templo, muros imponentes y pilares de madera de cedro sostenían el enorme techo. El templo fue construido para adorar a Júpiter Heliopolitano, el dios supremo de la religión y mitología romana antigua. Fue erigido sobre una terraza de 13 metros de altura hecha con 24 bloques de piedra masivos. El más liviano de estos bloques pesa alrededor de 300 toneladas. 3 bloques en el extremo occidental miden no menos de 19 por 4 por 3 metros y cada uno pesa aproximadamente 800 toneladas. La pregunta es, ¿quién pudo haber creado e incluso transportado piedras tan enormes?
La teoría más prominente sugiere gigantes antiguos, una raza conocida como Homo gigantus o los Nephilim, mencionados en la Biblia. Se decía que eran seres de entre 4 y 6 metros de altura, con fuerza sobrehumana, capaces de construir estructuras inimaginables. Ya sea que creas en ellos o no, una cosa es segura: ninguna otra civilización antigua ha dejado detrás hazañas técnicas como esta en ninguna otra parte del mundo. Estas son las 7 pruebas que respaldan la existencia de gigantes. ¿Y tú? ¿Crees que los gigantes eran reales? Déjanos un comentario abajo y dinos qué opinas. Gracias por ver el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte para más contenido misterioso y fascinante.